Todos necesitamos un buen consejo, alguien que nos escuche, pero sobre todo, una amiga que nos hable desde el corazón. Desde el corazón. Desde el corazón. Bienvenidos a tu programa, Desde el Corazón, con Lupita Venegas. Iniciamos. Desde el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Rebeca Torres y es un gusto estar con ustedes a través del 1040 de AM Radio Mujer, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, totalmente en vivo para ustedes, nuestros queridos amigos en Austin, Texas, 95.1 de FM. Bienvenidos a este espacio en donde hablamos desde el corazón en compañía de Lupita Venegas. Hoy tenemos un tema bastante interesante en donde te pido que te quedes con nosotros en sintonía. Lupita, iniciamos con el tema del día de hoy. Gracias, Rebe Bonita. Claro que sí, damos inicio a esta emisión en la que nos hablamos desde el corazón para toda esta hermosa familia de Radio Mujer. Un saludo cariñoso. Donde quiera que te encuentres, recibe un abrazo estrecho. Comenzamos. Los 3 altares de un buen matrimonio. Basados en la teología del cuerpo, en esta catequesis dictada por San Juan Pablo II, vamos a hablar de 3 altares muy importantes, de cómo si estamos bien en estas 3 cosas, si en estas 3 cosas verdaderamente contamos con la presencia de Dios, vamos a tener un matrimonio muy saludable. Hoy vamos a descubrir estos 3 altares a través de una historia muy bella, a través de un testimonio. Pablo VI decía que la gente está harta de oír palabras, maestros, quiere ver testigos, quiere ver testimonios. Y bueno, partiendo de un testimonio de vida del matrimonio de Rafa Lozano y Lola Pérez, que llevan 22 años de casados, vamos a entender estos 3 altares que harán de tu matrimonio un matrimonio feliz. Si tú los tomas en cuenta y metes a Dios en estos 3 sitios, pues ya lo hiciste. Pero hoy lo vamos a descubrir juntos, así es que comenzamos con el tema del día. Gracias por formar parte del programa. Me encanta que me mandes tweets @Lupita Venegas DC o entres a mi Facebook, Lupita Venegas Oficial. Pronto les voy a tener la hora santa para recuperar un matrimonio. Todavía no está lista por cuestiones de logística, pero en una semana, si Dios permite, ya la tenemos con nosotros. La verdad es que da mucho gusto ver matrimonios que se quieren de verdad, que han superado y siguen superando las pruebas de la vida gracias al amor que se tienen. Uno de estos matrimonios es Rafa Lozano y Lola Pérez, 22 años de casados, abriendo las puertas de su casa y de su vida a quienes pueden ayudar. Porque lo peor que le puede pasar a una familia es la endogamia, dicen ellos, es decir, dedicarse solo a ellos. Yo, mi maridito, mis hijitos aquí cerraditos, solitos, no. Hay que salir de nosotros mismos. Padres, ellos son padres de 6 hijos, tienen 3 en el cielo y 6 aquí en la tierra. Son directores del Juan Pablo II de Madrid. Rafa está dando un precioso testimonio ante el cáncer. Les preguntan en una entrevista que publica Aleteia, ¿cómo se conocieron ustedes? Y él responde, es Rafa, ¿no? En la cafetería de la facultad donde estudiaba, me encontré con ella y tuve una atracción y una certeza de saber que era ella la mujer para mí. Sin embargo, cuando la conocí, descubrí que éramos de 2 mundos completamente distintos. Ella no tenía fe y yo estaba metida en el tema pro vida. Éramos antagonistas en la forma de entender la vida, pero sin embargo teníamos algo en común. Decidimos probar a salir juntos unos días y en esos 15 días la engatusé, dice Rafael, ¿no? Un poco en broma. Nuestro noviazgo fue una búsqueda de equilibrio porque cada uno tiraba para su forma de entender la vida. Fue un tiempo de aprender uno del otro y de ceder, de conocernos. De una manera muy natural se fue imponiendo la lógica de la verdad, el amor, la entrega, el pensar en un proyecto común de apertura a la vida. Eran cosas que a ella le iban resonando dentro. Nunca le dije, te tienes que convertir. No, jamás. Pero eso fue lo que pasó. Me adelantó por la derecha. Ella ha sido la que ha tirado del tema de la fe durante muchos años, especialmente los más difíciles que nos ha tocado vivir. Y dice ella, Lola, para mí fue un proceso muy natural. Veía en él algo que no había visto en otros chicos. Tenía una manera de ver la vida distinta, con un pensamiento muy alegre, en el que estaba la fe, en el que estaba Dios. Y él y sus amigos vivían con mucha alegría. Y eso me llamaba mucho la atención.
Él hablaba de Dios y del pecado como algo muy natural. No fue nunca impositivo. Fíjense qué bonito, ¿eh? Rafael simplemente fue él mismo. Habló de su fe, de Dios, de su forma de ver las cosas, sin imponerlas, simplemente predicando con el ejemplo y proponiéndolo con su ejemplo. Y ella lo fue entendiendo, porque la verdad es la verdad, y nos cautiva y nos seduce a todos. Rafael comenta, una vez ella me dijo, Rafa, tus amigos tienen algo que yo quiero. ¿Qué tienen?, le pregunté. Alegría, me dijo Rafael. Y especificó otro tipo de alegría, y eso lo quiero yo también. Eso nos dio pie para hablar mucho de la fe, de la paz, de la serenidad, que trae solamente el sentirnos hijos amados de Dios. Lola comenta, yo había visto la fe de pequeña como algo muy de normas, algo obligatorio, como una carga. Yo pensaba que la fe no servía para nada si al final estás todo el día preocupado. Pero esta posición de mi novio, de Rafael y de sus amigos, cambió mucho cuando los fui conociendo, cuando los fui tratando. Y llegó el matrimonio. Entonces dice Rafael, lo teníamos muy claro y nos casamos. Nos casamos bastante jóvenes, con 24 añitos, y con algunas cosas claras. Estar juntos siempre, estar abiertos a la vida y pasarlo muy bien. No nos preocupaba lo material. De hecho, nos casamos antes de acabar la carrera, con una mano adelante y otra atrás. Hasta las invitaciones las mandamos en un papel fotocopiado. Sabíamos que nos queríamos casar y teníamos muchas ganas de hacerlo. Buscamos una iglesia y nos casamos un viernes a las 8:15, porque era la misa que estaba libre. Lo celebramos en un local de una asociación de vecinos y la gente aportó la comida. Fue muy alegre y muy bonito. Después nos fuimos a Bilbao y empezamos de un modo que solemos aconsejar en charlas que damos a novios. Empezar la aventura del matrimonio lejos de papá y mamá, para conocerse bien y que sea una unión plena y de verdad. Empezaron a llegar los hijos con complicaciones. Todos llegaron por cesárea. La gente nos decía que estábamos locos, pero nosotros lo vivíamos con mucha alegría y siendo conscientes de que queríamos que nuestra casa fuese un lugar abierto. Luego Lola cuenta, seguíamos siendo nosotros y seguíamos haciendo las mismas cosas. Mucho mejor todavía porque estábamos juntos. Nos íbamos con los niños a donde fuera. Esto le llamaba mucho la atención a la gente, porque parece que si te casas tienes que retirarte del mundo. Y no, no es así. Nosotros seguimos con ellos yendo a todas partes. Dice Rafael, yo fui pasando por varias etapas profesionales. Me hice empresario y me fue muy bien durante varios años. En esos años fui restando importancia al Señor y a mi familia para ponerla en las cosas materiales. Siempre tenía algo muy importante que hacer, una reunión muy importante a la que asistir, y al final acababa a las 11 de la noche en casa y la familia pasó a un último lugar. ¿Qué pasó después?, les preguntan. Dice Rafa, pues que de repente eso hizo crack. Lo perdí absolutamente todo. Perdí la casa y tuvimos que empezar de cero, justo cuando acababa de nacer nuestro cuarto hijo. Yo personalmente toqué fondo y llamé a mi buen amigo Jesús. Pero era un terapeuta, no era Jesucristo, era un terapeuta. Él era terapeuta y me atendió y me dijo que tenía una depresión de caballo. Me aconsejó varias cosas y vimos que por trabajo teníamos que trasladarnos a Madrid. Nos fuimos a Madrid y empezamos de nuevo. Al cabo del tiempo nos dimos cuenta de que, como el santo Job, Dios había permitido todo lo que nos había pasado para que desde ahí naciera algo nuevo. Recuperé mi relación con Dios, recuperé un feliz matrimonio y mi familia. Fue un desierto en el que poco a poco todo se fue poniendo en su sitio. Comencé a trabajar en el Foro de la Familia. Fuimos a Medjugorje. Después conocimos el Instituto Juan Pablo II y todo eso nos fue ayudando bastante. ¡Qué bonito! Todo es un proceso. Cuando yo quiero salir adelante de una situación así compleja, lo que tengo que hacer es empezar un proceso. Él dice, volví a Dios, fui a Medjugorje, conocí el Instituto Juan Pablo II. Fíjate lo que dice Rafa. Todos estos pasitos nos conviene darlos también a nosotros. Nos detenemos por un momento, pero volvemos contigo. Recuerda conseguir el semanario www.semanario.com.mx y buscas mi sección Desde el Corazón. O si vives en la Arquidiócesis de Guadalajara, pídele a tu párroco que te dé el semanario. Voy contigo, Rebe.
Gracias, Lupita. Vamos a ir a la pausa, invitándoles a que se comuniquen con nosotros. Los teléfonos en cabina 3647-1883 o el 3122-1190. Recuerda también que puedes estar en contacto a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje al número 3310-190712. Vamos a nuestra pausa del día de hoy, nuestra primer pausa de este programa, para continuar hablando desde el corazón. Todos somos luz y sombra, todos podemos crecer. Lo que tienes, dale solo lo mejor y verás que pronto. Estamos de regreso y estamos en esta sintonía de Radio Mujer, invitándote a que participes con nosotros, a que estés en contacto a través de las redes sociales. Recuerda el Facebook de esta estación, Radio Mujer Sexto Sentido. Puedes darle me gusta y estar en contacto, así como Lupita Venegas Oficial en Facebook. Twitter, @LupitaVenegasDC o @Radio Mujer 1040 y comunícate con nosotros, queremos saber de ti. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Adelante. Gracias, mi Rebe bonita. Continuamos, familia de Radio Mujer, encantada de estar cerca de ti. El tema del día, los 3 altares de un matrimonio feliz. Vamos a descubrir 3 sitios que si les damos la importancia de vida y metemos a Dios en estos 3 sitios, vamos a tener un matrimonio exitoso. Pero partimos de la experiencia de vida de un matrimonio, de Lola y Rafael, abiertos a la vida, que están llenos de Dios, y cómo ellos han usado o han dado su lugar a estos 3 altares. Ellos nos están contando su historia. Se casaron con poco, empezaron a tener bastante y se alejaron de Dios. Llega una crisis fuerte, Rafa tiene una depresión, pierde todo, vuelven a Madrid por trabajo y Lola le quiere ayudar. Pero vamos a ver cómo cuenta Lola la historia. Ella dice: creo que para nosotros lo difícil fue tener dinero, vivir con tanto dinero, porque ambos venimos de familias en las que hemos vivido con lo justito. Cuando llegó el dinero y nos acostumbramos a vivir con él, al final te olvidas de lo que es realmente importante. Sobre todo, nos dejamos llevar y nos olvidamos de nuestra relación. La dábamos como algo obvio, pero yo notaba que había algo que no era bueno en tener dinero, en darnos los homenajes que nos dábamos. No era malo en sí, pero no nos estaba haciendo bien. Yo vengo de una familia de 5 hermanos y he visto siempre cómo nuestros padres pasaban por mucho sacrificio y trabajo. Por eso esa situación de tener dinero me desestabilizaba. Perderlo todo fue muy duro, pero nos ayudó a volver al principio para decir, así empezamos. Dice Lola, esto nos unió más, porque sabíamos que lo que íbamos a empezar era más real que lo que habíamos tenido. Yo esa crisis la pasé callada y rezando, porque de otra manera habrían surgido muchas discusiones y muchos reproches que nos habrían hecho mucho daño. Aprendí que muchas veces hay que callar y estar en la sombra para que luego florezca de nuevo la relación. Fíjate qué buen principio, ¿eh? Un poquito, les decía yo, como las palmeras. Pasa el vendaval y tú te agachas como las palmeras. Se acaba la tormenta y tú te yergues. Porque eres digna, porque eres noble, alta, porque supiste hacerlo mejor. Entonces, ellos tuvieron una experiencia de dolor y Lola no complicó con guerras. Supo mantenerse rezando, calladita y orando, pidiéndole, Dios mío, danos la capacidad de ver por dónde está la salida. Dice Rafa, nosotros de una manera muy natural, casi sin darnos cuenta, por nuestro deseo de compartir lo que recibimos, desde el principio de nuestro matrimonio, empezamos a hacer una cosa que se llama pastoral de la tortilla de patatas. Pastoral de la tortilla de patatas. Acuerda que en España se usa mucho la tortilla, que es de papas, ¿no? Dice, esta pastoral consiste en abrir la puerta de tu casa a la gente que necesite ayuda. Con los años hemos ido dando muchas charlas de educación afectivo-sexual, damos temas pro vida, hablamos de maternidad, y tuvimos ocasión de formarnos más con el máster del Instituto Juan Pablo II. Y ahí empezaron a cuadrar cosas que para nosotros eran intuiciones. Empezamos a ponerle nombre a todo lo que vivíamos. Descubrimos que el matrimonio y la familia eran una maravilla.
disfrutamos muchísimo la maestría y recibimos de una manera muy potente la llamada a entregarnos como familia para las familias. Un día el delegado de la pastoral familiar, Fernando Simón, nos pidió llevar este apostolado al Juan Pablo II, o dirigir más bien el Juan Pablo II, y nos liamos en esta aventura. Lo estamos llevando como una continuación natural de lo que nosotros hemos vivido en nuestro matrimonio. Y dice Rafa, la familia no debe cerrarse a sí misma. En la Familiaris Consortio se dice expresamente, San Juan Pablo II pidió en España a las familias abrir las puertas de sus casas. Es lógico, si tienes un tesoro, hay que compartirlo. Eso es esencial. Nosotros hemos percibido que una de las peores cosas que le puede pasar a una familia es la endogamia. Es la vida familiar que se queda reducida a los hijos y al trabajo, y nada más. Desde tu vulnerabilidad tienes que trabajar y estar abierto a los demás. Que tus hijos se mezclen con otros niños que a lo mejor no tienen la suerte de tener una familia como la de ellos. Que tus hijos puedan ser apóstoles entre sus amigos, que a lo mejor le están pasando mal porque sus padres se han separado, por ejemplo. Y dice Rafa, una de las experiencias que nos trajimos de Medjugorje fue la de crear un grupo de oración, y todas las semanas nos reunimos un montón de gente en casa para rezar. Un día llegamos a ser 65 personas. Lola cuenta, una hija mía me dijo una vez, oye, ma, ¿y si un día entra aquí a la casa un ladrón? Y yo le contesté, pues a lo mejor se convierte, y todos se ríen, ¿no? Los niños viven esta entrega a los demás con total naturalidad. Y Rafa cuenta, ahora los jóvenes tienen su propio grupo de oración todos los viernes, y una vez al mes reciben formación sobre teología del cuerpo adaptada a su edad. ¡Wow! Gracias, Rafa y Lola, por este ejemplo que nos dan. Esto es lo que hay que hacer. Fíjate, si tú conoces teología del cuerpo, y es relativamente fácil porque tú te metes en internet y encuentras todo sobre teología del cuerpo de San Juan Pablo II, y te das cuenta del valor de la sexualidad, y te das cuenta de la belleza de la pureza como virtud, de veras que la pureza salvará al mundo. Estamos ahorita de cabeza con todas estas tendencias que hacen ver en la sexualidad un medio de obtener placer y nada más. Es una gran mentira. Ojalá no acabes creyéndotela. Ojalá. Y ellos así lo hacen. Sus hijos mayores pues ya tienen grupo juvenil y tienen una vez al mes una plática sobre teología del cuerpo. ¡Yes! Me da gusto, Rafa. Y dice Rafa también, para nosotros es básica la catequesis de los 3 altares. Tran, 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 tran. Los vamos a descubrir ahorita. San Juan Pablo II, en sus catequesis sobre teología del cuerpo, hablaba de que hay 3 altares, es decir, 3 lugares que hay que tratar con respeto, con devoción y con la presencia de Dios absoluta. Cuando trivializamos estos 3 altares, perdemos mucho, rompemos hogares y nos caemos en el mundo, en este arroyo del mundo que parece que no tiene final más que el abismo. 3 altares. 1, Eucaristía. 2, mesa común, la hora de la mesa, de la comida. 3, cama, lecho conyugal. Eucaristía, mesa y cama. No se trata solo de rezar, porque algunos que se hacen pues más religiosos de pronto creen que todo es rezar. Pero no, la vida del matrimonio cristiano debe ser una vida súper alegre, una vida plena en la cama, en la mesa y en la Eucaristía o vida de oración. Eucaristía y vida de oración. Pausa. Quiero saludar a quienes forman parte de la Arquidiócesis de Guadalajara. Gracias a Arquiradio. Muchísimas gracias de todo corazón. Vamos a hacer la pausa, Rebe. Voy contigo. Gracias, Lupita. Pues vamos a ir a la pausa. Ya estamos en la mitad del programa y qué rápido se pasa el tiempo. Vamos a darles las líneas telefónicas. Estén en contacto con nosotros. Nos gusta leerlos y nos gusta saber que están del otro lado del radio, del otro lado del celular, del otro lado de la computadora, en su casa, en el carro, en la oficina, y que nos están sintonizando y que sobre todo, bueno, nos acompañan en estos momentos. Los teléfonos aquí en cabina, 3647 1883, 31 22 11 90, y también pueden estar en contacto vía WhatsApp 3310 1907 12. Recuerden las líneas telefónicas, recuerden también los que manejan Twitter, @Radio Mujer 1040, y pueden enviar un tweet, o @Lupita Venegas DC, y estar en contacto con nosotros. Vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar desde el corazón.
Qué gusto que siguen en esta sintonía de Radio Mujer, qué gusto que están con nosotros, que continúan nuestros queridos amigos de Austin 95.1 de FM y también aquí en Guadalajara 1040 de AM, Radio Mujer que siempre está contigo, que te acompaña, que es la estación pionera en este tipo de contenidos y sobre todo, bueno, pues que tú ya tus actividades, muchas personas nos comentan, yo todo lo tengo que realizar en compañía de ustedes, en compañía de Radio Mujer, en compañía de Alex, en compañía del doctor Gilberto Priego, en compañía de toda la programación que tenemos, de Gloria, de Claudia, bueno, con todos los programas que hay aquí. Podemos estar todo el día en comunicación y todo el día juntos a través de Radio Mujer. Les doy las líneas telefónicas para que estén en contacto con nosotros y para que nos manden un mensajito vía WhatsApp 3310 190712. ¿Qué les parece si continuamos con el tema? Aquí con Lupita. Adelante. Rebe Bonita, muchísimas gracias. Saludo especial a Austin, Texas, quienes nos escuchan por el 95.1 de FM en Austin. Reciban un cariñoso abrazo. Y quienes nos escuchan aquí en Guadalajara y zonas cercanas a través del 1040 de AM, ya es toda una tradición formar parte de los escuchas de Radio Mujer. Continuamos. Tema del día, los 3 altares para un matrimonio feliz. Es un concepto de San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo. Tú puedes estudiarla en línea, puedes entrar al Instituto Juan Pablo II, puedes profundizar y te recomiendo de todo corazón que lo hagas. Me encanta que el testimonio que estamos leyendo hoy, la historia de Rafa y Lola, es preciosa. Y cómo sus hijos, ya los mayores, tienen su grupo de oración de jóvenes y además tienen una plática de teología del cuerpo mensual. Es algo que podríamos organizar nosotros, ¿eh? Preparémonos. Busca a tu párroco y dile, ¿por qué no aprendemos teología del cuerpo? Y buscar, siempre hay gente talentosa que se prepara, que puede hacerlo muy bien. Así es que no nos detengamos y a dar teología del cuerpo a nuestros jóvenes. Y bueno, te decía yo, empezamos pues por este primer altar que es la Eucaristía. Pero si vamos a misa, si somos familia de fe, vamos creyéndole a Dios. No solamente vayamos por cumplir un requisito. Ya nos contaba Lola, para mí la religión era como una imposición y por eso la acabé alucinando. Y en cambio para Rafa era su vida, toda la forma de ver la vida tenía que ver Dios. Entonces cuando tenemos en la Eucaristía verdaderamente fe en que ahí está el Señor, entonces eso se traduce en algunas cosas, prácticas que haremos después, como que a lo largo de la semana vamos a saber orar. Dar gracias por los alimentos, dar gracias al final del día, ofrecer el día por la mañana. Y esto lo hace esta familia. Segundo altar. El segundo altar es la mesa. Ahí donde convivimos. Muchos hogares hoy no comen juntos porque estamos en el tiempo de solo trabajar, consumir, producir. Materialismo, consumismo, hedonismo forman parte de las características de la sociedad de hoy. Pero si somos hogares cristianos, hagamos una diferencia. Procuremos ratos de convivencia total en torno a la mesa. Desayuno, comida o cena, y si se puede los 3, los hacemos juntos. Pero si no se puede los 3, al menos una comida al día. Al menos en la noche a las 10 antes de dormir, todos juntos a la mesa para convivir. Este es otro altar. Es muy importante. El altar de compartir, de comer juntos, de contarnos las cosas, de mostrarnos cómo somos, contar lo bueno, por supuesto, y lo malo que nos sucedió. Estar echándole porras al que las necesita, preguntarle a aquel que estaba preocupado de un asunto cómo le fue. ¡Qué bonito! Es el momento de la convivencia, de compartir, de conocernos. Y en ese ámbito, Lola y Rafa hacen juntos los dos una salida semanal para hablar de sus cosas. Él le cuenta cómo está, él le pregunta cómo estás. Pero no es momento para coordinar la agenda, cuadrar lo que tienen que hacer, sino simplemente para compartir. Y también, por supuesto, para decir qué es lo importante para nosotros. Qué bonito que ustedes como matrimonio tengan un tiempo para ustedes. De echar novio, de convivencia, de pasarla bien. O sea, háganse ese reto. Tú y yo nos vamos a ir una vez a la semana, es nuestro date, nuestra cita, y no se vale pelear. O sea, los asuntos de pelea, eso otro día los platicamos en otro momento, pero el día que salgamos, salimos para compartir, para gozar juntos una caminata, mirar la luna, observar el atardecer, gozar de una copita de vino juntos. Date una cita.
Date un espacio para convivir, compartir con el hombre y con la mujer de tu vida. Porque a veces en esta vida de prisas no lo hacemos. Y es una pena. El segundo altar en todo hogar para que las cosas funcionen mejor es la mesa. Busquen tiempo para compartir, convivir, además de manera agradable en la mesa. Y el espacio entre esposo y esposa, ustedes dos solitos, ¿verdad? Darse una cita semanal, compartir, convivir, platicar cómo me siento, cómo estoy, qué hice esta semana. Caramba, a veces hacemos vidas paralelas, cada quien su rollo, y no nos damos cuenta que nos estamos distanciando. Empiecen otra vez y dile, ¿sabes qué? Yo quiero una cita contigo todos los jueves a las 5. O todo, no sé, ustedes saben sus horarios, ¿no? Aparte de que en la casa vamos a convivir, de ser posible, todos en algún momento alrededor de la mesa. Desayuno, comida o cena, o un tentempié, o lo que quieras, pero procurar la convivencia de todos los días. Y luego está el tercer altar, que es la sexualidad. La sexualidad de un matrimonio cristiano debe ser fantástica. Deben disfrutarla plenamente, deben gozarse mutuamente. Si no están gozando en la intimidad, algo no están haciendo bien. En primer lugar, tienes que saber que es buena, que Dios la diseñó y que es justo para ser vivida en el marco del matrimonio. Y ahí el Señor quiere regalarte un placer indescriptible. Entonces, es preciosa la sexualidad y deben entregarse a ella con amor. Expresa con tu cuerpo que le amas. Entrégate en totalidad. Dile, yo soy tuya, yo soy tuyo. Y con todo tu cuerpo se lo expresas. Espero que sigamos al aire porque yo tengo mis dudas, pero ojalá que sí. Ya me dijo Pepe Fernández que sí. Muchísimas gracias. Bueno, hay que descubrir al Señor en la alcoba. El Espíritu Santo está en nuestra donación sexual como marido o como mujer. Hay que darnos cuenta de que la sexualidad tiene una parte maravillosa y que Dios lo quiere así. No vivas tu sexualidad al modo del mundo. No necesitas ni pornografía ni cosas raras. Lo que necesitas es amor. El mejor afrodisíaco es el amor. Ámalo con tu cuerpo, ámala con tu cuerpo. Dile que eres de él. Dile tú que eres de ella. Díganselo con el cuerpo, sépanse decir te amo y en muestra de todo lo que llevo dentro para ti, te doy mi cuerpo como entrega. Es muy bonito. Empezar a dar un cambio de mentalidad. No es búsqueda de placer por el placer mismo, porque eso nos pierde. La sexualidad humana es más la entrega del amor total. Es plenitud, es belleza. Es decirle al otro, no necesito a nadie más, solo a ti. No voy a recurrir a nada exterior, solo te necesito a ti. Por eso, quiten la pornografía, hace daño al hogar, quítenla. No es necesaria. Miren, señores, ustedes creen que se estimulan más con la pornografía y es al revés. Sus umbrales se relajan y cada vez van a necesitar más cosas para estimularse. Si antes se excitaban de una manera natural, ahora van a tener que buscar artificios para excitarse y eso no les ayuda. Eso al final acaba mal. Es mejor la entrega en el amor, sin artificios, y dejen que toda la creatividad surja en el amor. Todo se vale mientras los dos se sientan amados, mientras estén cumpliendo esa voluntad de Dios, además abiertos a la vida. Que la relación termine como se debe, en una eyaculación en el interior de la vagina de la mujer. Eso es lo más importante, y todas las caricias y todos los momentos mágicos se valen. La sexualidad hay que gozarla, especialmente en el marco del matrimonio. Vamos a la pausa, hacemos una pausa, vamos a ella y recibimos algunas invitaciones que tiene para nosotros Rebe. Vamos a la pausa, no te despegues, te recuerdo las líneas telefónicas 3647 1883 o el 3122 1190. Recordándote que también puedes ver el contenido de este programa o los programas anteriores desde el corazón en la página www.radiomujer.com.mx en la sección video, y puedes ver todos los contenidos de esta programación, pero sobre todo de este programa desde el corazón.